Europa. Muy bien, para conocer detalles de estas y otras informaciones en relación pues a nuestros connacionales que están en otros países e incluso los esfuerzos que se hacen por parte también del gobierno central y de las principales autoridades para dotarles de muchos más beneficios en el tema del retorno, y estamos acompañados, como lo anunciamos, con el doctor Alberto Adriancén. Él es miembro del Parlamento Andino. ¿Cómo está, doctor Adriancén? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y en principio, antes de hablar de esta visa Schengen, en la cual también vamos a darle detalle, la semana pasada, justo a fines de la semana, se dio pues ya por fin la promulgación de esa ley de retorno, que incluso tiene muchos más beneficios en relación al tiempo en el cual un connacional tenía que estar fuera de nuestro país para otorgarse o para que se le dé los beneficios. No, sí, fíjese, vea, lo que se ha publicado es una parte del reglamento de la ley de retorno, claro, que atañe directamente al problema tributario o las llamadas exoneraciones tributarias, traer capitales, traer carros, el tipo de negocios que se piensa hacer y cuáles son sus características. Pero todavía falta otro tramo de la ley del retorno, porque la ley del retorno es una ley de reinserción económica y social y que va dirigida principalmente a los sectores de menos ingresos, que en estos momentos están sufriendo la crisis económica tanto en Europa y también en Estados Unidos. ¿Cómo cuántos peruanos beneficiaría que están pues sometidos en esa crisis? Fíjese, vea, yo le doy un dato, ¿no? O sea, si uno se queda solamente en el tema tributario, si la gente, uno incentiva que la gente tenga su capital al Perú, la ley que se promulgó en el año 2004, ¿no?, bajo el gobierno de Toledo, benefició a alrededor de 400 personas. ¿400? Sí. Lo que pasa es que yo creo que la gente que es exitosa en el extranjero no regresa. Si es exitosa, ¿para qué voy a regresar? Digo yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por eso la ley que se ha promulgado por este gobierno apunta a otro sector, a diferencia de la ley del 2004, que apuntaba a la gente de mayores recursos, ¿no? Claro. O sea, le da una serie de exoneraciones tributarias para que traigan su capital, o para que pongan un negocio, para que traigan maquinaria, para que traigan auto. Pero esta ley más apunta a los que no tienen ingresos, o sea, o que están con problemas económicos por la desocupación o por la recesión europea y norteamericana, ¿no es cierto? Y entonces, exactamente cuál es el tipo de beneficio o en qué se benefician ellos al venir al Perú. Esa sería la pregunta. Por eso digo, pero, o sea, está bien que se haga esta ley porque hay una serie de temas además. Esta norma ha sido hecha o redactada por el MEF y por SUNAT y no por la mesa intersectorial que está viendo justamente el reglamento de la ley de retorno. Eso quiero también decirlo, ¿cierto? Es una decisión, yo diría, casi unilateral que ha tomado el MEF y la SUNAT sin consultar a esta mesa intersectorial. Lo que falta es el reglamento que tiene que ver, en mi opinión, con la otra parte de la ley. O sea, la gente que no tiene ingresos, ¿cómo se va a reinsertar socialmente en el Perú? ¿Cómo se va a reinsertar económicamente en el Perú? ¿Cómo se le va a dar, como se ha dicho, a los jóvenes beca 18 o a los mayores, a los adultos mayores, pensión 65? ¿Cómo se va a crear una bolsa de trabajo para los retornantes? Ese es el problema de fondo. Si va a haber o no una oficina que centralice el retorno, ¿no es cierto? O sea, eso todavía falta que sea promulgado, digamos, por un reglamento más extenso que abarca mucho más el tema tributario. Pero se está trabajando en ello, se está proponiendo, no, si hay una mesa, ¿cuándo más o menos podremos tener yo creo que estos más o menos alcances? en muy poco tiempo va a salir todo el complemento, o sea, no es el complemento, va a salir en realidad el reglamento, ¿no? De la ley, ¿no? Porque yo insisto, la ley no cae en el error, bueno, en ese tiempo se pensaba que era así, del 2004, que apunta a los sectores exitosos con más ingresos, sino que apunta a los sectores con dificultades económicas, tanto en Europa como en Estados Unidos u otros países, ¿no es cierto? Por eso no hay que pensar que este es el reglamento, sino que es la parte que tiene que ver con el tema tributario. Digamos que es la parte en la cual se va a ayudar a aquellos connacionales que incluso están pensando regresar y que tienen un ingreso, capitales y que quieren poner un negocio. Ajá. Mucha gente quiere poner negocio, también es cierto, ¿no es cierto? Y que muchas veces no tiene capitales, pero tiene la idea de poner negocio. Ahí está cómo se presenta en el formato va a ser proporcionado por el MEF y por la SUNAT,
en fin, para que uno le diga, este es mi proyecto de desarrollo, voy a buscar crédito bajo estas características. Eso está en esa norma. ¿Cómo es que van a ser exonerados de todo tipo de impuestos? ¿Desde qué momento se opera la exoneración tributaria? Del momento que yo tengo ya mi tarjeta, digamos, que se le va a entregar. En fin, hay una serie de características que están precisadas en la norma, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar que llegue el momento para hacerlo. En realidad, ¿cómo enfrentar el grueso de retornantes? Acá salió hace un poco más de un mes, un libro, muy interesante que ha publicado la Cancillería junto con el INEI y la OIM, que es una encuesta hecha a 12.000 peruanos en el exterior. Sería uno que se invite para que se les ponga la encuesta, ¿no? Donde es la mejor información o data que ha salido sobre el tema de peruanos en el exterior, ¿no? ¿Y básicamente qué nos refleja ese estudio, esa encuesta? Que el 70%, por ejemplo, emigra por razones, yo diría, laborales, o sea, por desocupación, bajos ingresos, en fin, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo sospecho que frente a eso, frente a la recesión económica, ese sector los va a afectar mucho y van a querer regresar. Yo creo que la migración peruana cada vez más se orienta hacia América del Sur, es mi visión, por ejemplo, ¿no? Y menos a Europa. O, por ejemplo, un gran porcentaje, me puedo equivocar, pero a veces me falla la memoria, la mitad o más de la mitad de los que emigran tienen quinta media o educación superior, lo cual es una migración bastante sofisticada, y es una pérdida para el país, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de datos muy interesantes, hay más mujeres que hombres, en fin, cuánto envían de dinero en remesas. La data es bastante completa, como he dicho, es una encuesta que abarca un universo de 12.000 peruanos, ¿no? En todo el mundo. Ahora, en relación a estos beneficios que se le darían a nuestros connacionales que retornan al país, no solamente va el tema económico, no tributario, sino el tema de aplicación de programas sociales, también se está estableciendo ya algún tipo de conversación con los portafolios, por ejemplo, salud, educación. En la mesa internacional trabajan Cancillería, Trabajo, Salud, una serie de sectores del Estado, ¿no es cierto? Nosotros como parlamentarios vamos como observadores, ¿no? Y por lo tanto eso falta ese otro componente, yo diría económico-social en el reglamento, pero falta discutir otros temas que me parecen fundamentales, porque yo creo que el tema migratorio es un tema, va a ser un tema permanente. Sí, pues. O sea, ya, eso que yo miro o sea, es cierto que la gente migra por razones fuertemente económicas o laborales, pero de acá a un tiempo la migración como consecuencia de la globalización va a ser un tema. Yo creo que es un tema tan importante como es el tema del medio ambiente, ¿cierto? Desde el punto de vista de una visión de futuro, ¿no? Y por lo tanto hay que profundizar la discusión. Yo creo que tiene que haber, por ejemplo, un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior. Y además una oficina dedicada hoy día en esta etapa al retorno. O sea, que le haga campaña al retorno, que les informe a la gente que vive en el exterior cómo es el asunto. ¿Y un representante en el Congreso es necesario, tal como se está planteando? Bueno, y como es un tema permanente, lo que nosotros estamos planteando es una nueva circunscripción electoral para elegir parlamentarios por los peruanos en el exterior, ¿no? Ellos aportan más de 2.500 millones de dólares al año en remesas, que es bastante, ¿no? Bueno, entonces... y son más del 10% de peruanos que viven en el exterior. Mi idea es que mientras no se resuelva este problema, porque hay mucho conflicto lamentablemente en el Congreso, los parlamentarios no lo representen. Ese es mi... Su punto de vista. Claro, porque ellos están supuestamente representados por los limeños. Dentro del distrito pues, del Entonces, y en realidad los limeños no van... yo he ido varias veces a hablar con ellos y cuando les pregunto, ¿han visto algún parlamentario limeño? Que nunca los ven. Entonces nosotros que estamos más dedicados a la parte externa, por lo menos la parte sudamericana y la parte americana podemos enfrentarla de una manera más ágil, ¿no? Y más expeditiva. Ahora, no quiero dejar de tocar el tema de la posibilidad de la visa o de la exoneración de visa para viajar a Europa. Y usted me comentaba que nosotros hemos tenido este beneficio antes. ¿Por qué se perdió? Hasta el 92. El año 92 hubo un incidente con unos turistas peruanos y el entonces canciller Blackenbiller, ¿no? Tuvo una reacción un poco extraña. Pidió que nos quiten la visa para que ellos poner la visa.
Y España dijo, bueno, efectivamente, le quitamos la visa. Y así comenzó el drama. Por eso muchos ecuatorianos, por ejemplo, muchos bolivianos han viajado después de 92 a Europa que los peruanos. Porque nosotros fuimos los primeros en tener visa. Después ya vino ya las restricciones de la llamada visa Schengen. La visa Schengen es un espacio que abarca 26 países, ¿no es cierto? En los cuales no está, por ejemplo, Inglaterra o Suiza, pero se abarca Francia, Italia, España, Portugal, otros países de Europa Oriental. O sea. Ahora, el hecho de que logremos que se logre este beneficio de no tener que hacer la gestión de la visa y todo para poder viajar, que tengo entendido por 90 o 180 días, ¿podría reactivar económicamente un sector? O sea, no necesariamente por turismo, sino la posibilidad de llevar artesanías o productos peruanos, buscar mercados allá personalmente, es decir, la visa básicamente para turismo, ¿no? Pero uno puede aprovechar el turismo para ver oportunidades de negocio, pero es básicamente para turismo. Pero yo también quisiera decir lo siguiente, o sea, dos cosas. Los españoles también requieren que, por su crisis, que los países acepten a los españoles. Hoy día hay una buena cantidad de españoles en el Perú, hay más en Chile, tengo entendido, o hay más en Argentina, que como consecuencia de la crisis están saliendo. O sea, me parece correcto que ellos entiendan que así como están saliendo españoles para Sudamérica, nos tiene que también facilitar el ingreso a España. Hay un sentido de reciprocidad, o sea, en ese sentido. Y me parece un buen punto de partida porque en realidad falta todavía el pedido oficial de España a la Unión Europea, falta que las autoridades de la Unión Europea acepten y también el Parlamento Europeo. De ahí nosotros vamos a crear como Parlamento Andino, estamos proponiendo una misión de colombo-peruana para discutir con el Parlamento Europeo, que es nuestro par, ¿cierto? Este asunto de la visa para Perú y Colombia. Ahora, eso es lo que más se saluda, ¿no? El hecho de que sea el propio jefe del gobierno español el que haya tomado la iniciativa, ¿no? A motu propio. Ahora, está muy bien porque yo creo que el mundo cada vez va a ser más movido, o sea, con más gente, pues, uno va a ver más. Nosotros mismos estamos viendo que hay gente distinta, ¿no? O sea, no estamos en los niveles pues, chilenos o colombianos o argentinos, donde uno ve mucho gente de Colombia, de Haití, de Europa, de Brasil, en fin, ¿no? Nuestro país no ha sido un país receptor, ¿no? O sea, salvo las grandes migraciones de China en el siglo XIX y la japonesa en 1900, no hemos tenido grandes flujos migratorios de esa naturaleza. Entonces pero yo creo que ya con la globalización, la facilidad de transporte, por ejemplo, ningún peruano requiere visa para Sudamérica. Y en estos momentos Buenos Aires es el primer país con peruanos en el mundo. Bueno, y ese es el tenor, entonces, ¿no? De lo que vaya a ocurrir. Y ahora, frente a eso, se está mejorando mucho los consulados. O sea, se ha inaugurado un gran consulado en Santiago y se va a inaugurar un gran consulado en Buenos Aires. O sea, hay una cierta predisposición, yo creo que hay ya hace un tiempo una buena disposición del Estado a atender mejor. Falta mucho, es cierto, pero creo que se está por el buen camino, ¿no? Bien, don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por conversar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Yo quisiera insistirle que se toque más el tema, que ya hay data, ya hay información sobre el tema migratorio. Creo que es uno de los grandes temas de futuro porque involucra a todos los peruanos. ¿Quién no tiene un familiar que haya migrado? Sí. ¿Quién no tiene un familiar que haya migrado? Bien, vamos a indagar de esas encuestas, de esas referencias, de ese estudio que usted nos comenta para poderlo compartir también con nuestros televidentes en el menor plazo posible. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que compartir